¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico. Y claro, usted dirá, pero qué poca solemnidad tiene. Es que cuando uno se acostumbra a hablar con los médicos que ya entran a la categoría de amigos, profesionales y amigos, puede darse el gusto de decir, bueno, pongo el brazo atrás. Pero, no obstante, como yo sé que mi editora es muy susceptible a estas cosas, lo dejo. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Y hoy estamos con el doctor José Majewski, que se va a quedar en cámara solo, y quiero señalarles a ustedes que vamos a hablar de un tema que usted nos ha preguntado, de dos temas que nos ha preguntado. Hace pocos días murió un chico, un jovencito, un adolescente, por tuberculosis en Quilmes, y se están declarando muchos casos de sarampión en la República Argentina. De esos dos temas vamos a hablar con el doctor José Majewski. Le iba a decir Pino, pero no corresponde. Doctor José Majewski. Es así, ¿no? Es así. Es así. Que es pediatra, que es reconocido, que supo ser director adjunto del Hospital Evita Pueblo y que además es un hombre compenetrado de la problemática de la comunidad médica, así que puede hablar desde todo punto de vista, conociendo la parte científica y la parte administrativa que enfrentan los médicos muchas veces para enfrentar los problemas. Señores, hacemos la presentación de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2, y cuando volvamos, el doctor Pino Majewski. Majewski, ya estamos en carrera y uno se pregunta, ¿cómo es posible que a esta altura de la vida aparezca todavía la tuberculosis? ¿A qué se debe? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se advierte que existe tuberculosis en una persona? Bueno, tenemos que partir del inicio que la tuberculosis nunca se fue. O sea, quizás no se presenten las formas graves con la misma frecuencia que en otras épocas, por el diagnóstico más precoz, por los tratamientos que en algunos casos son más efectivos, pero la tuberculosis siempre existió. Es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite de persona a persona, es propia, o sea, no propia, sino característica de los niveles de hacinamiento, de la pobreza, de la drogadicción y últimamente en los pacientes inmunodeprimidos, en los cuales es muy fácil que la bacteria tuberculosa penetre y se disemine. Bueno, para dejar tranquila a muchas personas, es muy difícil que una persona con los anticuerpos, con las defensas, con la inmunidad en estado óptimo, contraiga la enfermedad. Doctor, lo voy a interrumpir un segundito para preguntarle algo. Algunos de los chicos que sufrieron tuberculosis, uno de los casos fue en Almirante Brown, precisamente en Adrogué, y este otro en Quilmes, iban a escuelas privadas, lo cual hace prever que tienen un determinado nivel económico. ¿Y cómo puede ser que uno la tuberculosis la asocia siempre con los niveles más bajos y no son estos los casos? Sí, yo iba a ir a eso, pero bueno, lo adelantamos. La enfermedad es como le dije, es del hacinamiento, de la pobreza, de la malnutrición. Pero, ¿qué pasa? A escuelas privadas van también chicos de nivel un poco más bajo, que a su vez están en contacto con otros de nivel más bajo, quizás alguno drogadicto, alguno con SIDA, y la bacteria se va transmitiendo de persona a persona y llega a los niveles más altos. O sea, no es exclusiva de la pobreza
Es más común verse ahí, pero no es exclusiva. La sintomatología es bastante característica, es tos, sobre todo tos nocturna, anorexia, que quiere decir falta de apetito, sudoración nocturna, cansancio, agotamiento fácil, y ante todos estos puntos es necesario tenerlo en cuenta y tratar de diagnosticarlo. Para el diagnóstico no es tan sencillo tampoco, porque hay que hacer un estudio de esputo, se llama, o sea, de la expectoración, donde se puede ver el germen en forma directa y luego hacer un cultivo de ese germen para identificarlo y de ahí determinar el tratamiento que se hace. Pero este procedimiento no es el ideal, por ejemplo, para lactantes o niños pequeños que no pueden expectorar. En ellos se hace más difícil todavía. Últimamente se desarrolló un método diagnóstico de alta tecnología que en 2 horas puede tener el germen e incluso la sensibilidad a los antibióticos, pero es un equipamiento muy caro y creo que en Argentina no lo tenemos todavía, y si lo tiene algún centro importante, yo no estoy en conocimiento. Usted me dice, bueno, pero ¿y cómo hacemos para prevenir esta enfermedad? Esta enfermedad, para prevenirla, es necesario tener un paciente nutrido, o sea, y en un medio socioeconómico que lo albergue sin estrés, sin ningún factor que agrave su estado de salud, pero al mismo tiempo darle los elementos necesarios. Yo siempre recuerdo lo que me decía mi madre, que si vos querés que una persona esté sana, le dieras comida y plata. Bueno, comida y plata. O sea, comida en el estómago, lo decía en italiano. Comida en estómago, soldi in tasca, que es comida en el estómago y plata en el bolsillo. Pero bueno, eso a veces se da y la enfermedad igual se produce y otras veces es difícil lograrlo. Pero ¿cómo llega por ahí, como usted dice, a niveles más altos? Bueno, niveles más altos también hay estados en los cuales no podemos decir que son óptimos, porque también tienen transgresiones de todo tipo. Pero bueno, por un lado tenemos que alimentarlo bien, por otro lado tenemos que darles condiciones sociales dignas, tenemos que evitar todo lo que sean excesos, tanto de drogas como excesos en el caso del SIDA, y no hay mucho más, porque se decía que la tuberculosis era una enfermedad de la pobreza, lo sigue siendo, pero también afecta a las otras capas sociales. Sí, la aplicación de la vacuna BCG habría logrado, porque era una cosa sistemática, cuando el chico nacía y después se repetía y demás, había logrado, yo pensé que había desaparecido la tuberculosis. No, bueno, no. ¿Pero se sigue aplicando la vacuna? ¿Es obligatoria? Sí, la vacuna es obligatoria. Lo que se hizo fue un cambio en el esquema, porque se vio que el esquema que se estaba utilizando de una dosis al nacer, otra dosis a los 6 años y otra a los 18 no era muy significativa, porque la vacuna de la BCG no previene la tuberculosis, la tuberculosis pulmonar, pero previene las formas graves de tuberculosis. O sea, ¿cuáles son las formas graves? La meningitis tuberculosa, la meningitis extrapulmonar, la ósea. O sea, todo eso lo previene, con lo cual, como digo yo, está bien paga la vacuna, porque permite la pulmonar, pero no las formas graves. Eso se vio en estudios hechos en el Hospital de Niños, en los cuales ningún chico vacunado con la BCG tuvo meningitis tuberculosa. Y tenemos que tener en cuenta que la meningitis tuberculosa es la más grave de todas las meningitis, porque siempre deja secuelas. ¿Le puede costar la vida a la criatura también? Sí, por supuesto, sí, sí. Además de que le puede costar la vida, le digo, un daño severo en la salud, sobre todo en la salud neurológica, porque produce adherencias dentro del sistema nervioso. Bien.
Usted me decía recién tos, sudoración en la noche, pero muchas veces los jóvenes, los adolescentes o muchas veces los chicos no son capaces de transmitir eso o los padres no lo advierten. Durante el día, ¿cuál es decir, además de la pérdida del apetito, cuál es la manifestación más evidente de que algo está pasando? Y yo creo que es el agotamiento, el cansancio precoz, o sea, falta de atención, la disminución del rendimiento. Pero le digo, la tuberculosis no es muy florida con síntomas específicos. Tiene síntomas inespecíficos que lo podemos encontrar en otros cuadros sin que sean tan graves como la tuberculosis. Una vez que se manifiesta, ¿es posible revertir el cuadro? Sí, con tratamiento se revierte. El tratamiento es efectivo en las formas pulmonares, es efectivo en las formas de comienzo y con 6 meses de tratamiento se puede revertir la enfermedad. En cambio, si es una forma recidivante, o sea, una forma ya muy avanzada, el tratamiento puede llegar a llevar 2 años o más. ¿Y cómo se explica que se muera un chico de tuberculosis? Bueno, primero, un chico con, claro, sí. en Quilmes, supongamos, con un acceso a la información, a los medios sanitarios, ¿cómo se justifica? Tendríamos que saber un poco más de datos, porque como le dije, una tuberculosis pulmonar en un chico sano, con el sistema inmunológico sano, es muy difícil que enferme. Entonces hay que ver cómo estaba su sistema inmunitario, cómo estaban las partes infecciosas que, como él mencioné, que disminuyen las defensas. Muchos factores, hay que ver el chico, la comunicación que tenía, hay que ver la recepción a los reclamos del chico, si eran percibidos. Son muchos los factores que pueden influir en el diagnóstico tardío de una enfermedad. Y nunca automedicarse, ¿no? No, para nada. Que doña Rosa no le diga, no, tomate una aspirina que total no es nada. Lo peor que puede hacerse en medicina es automedicarse. Y yo me canso de decir que en Argentina tenemos el 95% de los medicamentos bajo receta archivada. Bueno, no le digo más nada, no hace falta que se lo diga yo. No. Y hay algún responsable, a esos responsables habría que agarrarlos y llevárselo junto con los que venden droga, porque están vendiendo droga. Doctor, hacemos una pausa, ¿le parece bien? Vamos a hacer una pausa aquí en Enfoque Médico. Recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Mesina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos, ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente.
Bien, segunda parte de este programa de Enfoque Médico, estamos con el doctor José Majewski y ahora le toca el problema, el punto al sarampión. Usted ha visto en muchos medios periodísticos los detalles acerca de la aparición de sarampión. Algunos médicos dicen, y bueno, está dentro de la media nacional, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa saber es cómo se previene una enfermedad que tiene sus complicaciones y que los padres deben saber cómo tratan de evitarla. Doctor Majewski, usted tiene la palabra. Bueno, el sarampión, como todos saben, es una enfermedad infectocontagiosa transmitida por un virus que se transmite de persona a persona por lo que se denominan gotitas de fluge, que son las microgotitas que uno expulsa cuando tose, estornuda, cuando habla también, y eso lo recibe el que tenemos enfrente y con eso le estamos transmitiendo el virus que provoca la enfermedad. Esta enfermedad fue muy común en nuestro país hasta el ingreso de la vacuna, que logró casi eliminarla. Digo casi porque hubo años que no tuvimos sarampión, pero ahora gracias a los avanzados padres que tenemos en algunas partes del planeta que se oponen a la vacuna sin saber que el riesgo es mayor con la enfermedad que con la vacuna, esta enfermedad que todavía no se erradicó, se disminuyó pero no se erradicó, vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer también en nuestro país a través de personas que vienen del exterior. Esta enfermedad se caracteriza por afectar a cualquier edad que no esté vacunado. La vacunación se hace al año, a los 15 meses y a los 6 años. Se le da en conjunto con lo que se denomina triple viral, que tiene para la rubiola y la papera. Es una vacuna muy efectiva, de baja incidencia de complicaciones y evita la enfermedad en un alto porcentaje. Esta enfermedad comienza, es más común en los lactantes y en los niños pequeños y se inicia con un cuadro de catarro, de los 3 catarros, que son el conjuntival, o sea, una conjuntivitis, el nasal y el pulmonar. A eso se agrega un cuadro de fiebre alta, y ya está en proceso la enfermedad, que se puede diagnosticar días antes de que se presente la erupción. ¿Y cómo? ¿Cómo? 3 días antes aproximadamente aparece en la boca, en la cara interna de las mejillas, en la mucosa, unos puntitos blancos que se asimilan mucho al muguet de los bebés, los honguitos que tienen los bebés pequeños. Bueno, no son iguales, pero tienen una similitud. Y eso se anticipa en 3 días a la erupción. O sea, yo hoy lo veo a usted, le miro, tiene Koplik, le digo dentro de 3 días usted se brota y no me equivoco. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve porque usted ya empieza unos días antes a tomar las medidas necesarias para el bloqueo de la enfermedad. La enfermedad va a seguir su curso, pero usted la va a ir controlando. A los 3 días del Koplik aparece la erupción, que aparece por la cara, después va bajando hacia las extremidades. Es una erupción maculosas, o sea, son manchitas
no como apareció. No son pústulas como no son la varicela. como varicela. Bueno, eso iba. Hace poco tiempo apareció en un prestigioso matutino de la ciudad una foto de un chico con sarampión. Era un chico con varicela. Estaban las lesiones, las crostas, las pústulas. Yo me reí porque digo, acá pusieron cualquier cosa, pero bueno, no importa. Esas manchas rojizas, después de más o menos en 3 días, 4, se cubre todo el cuerpo. Y luego empiezan a involucionar, gracias. Involucionar y el sentido contrario, de miembros inferiores para arriba. Pero que dejan la firma, porque hay muchas erupciones maculosas y que no son sarampión. Pero dejan la firma, que la firma ¿cuál es? Que certifican que fue un sarampión. Esas mismas manchitas rojas quedan de color café con leche. Y después se van. Bueno, eso confirma que es un sarampión. Yo digo no en desmedro de los médicos jóvenes, porque muchos médicos jóvenes nunca vieron un sarampión, porque ya casi no se veía. Y muchas veces diagnosticaron sarampiones que en realidad eran parvovirus u otros virus con cuadros parecidos, pero nada que ver con la gravedad. ¿Y cuando dicen el sarampión se le fue para adentro? Bueno, eso es cuando se complica. El sarampión, si bien en la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, si bien el paciente no la pasa a 10 puntos, pero evoluciona y se cura. Pero ¿qué pasa? El sarampión es una enfermedad inmunodepresora, o sea, el sarampión disminuye las defensas, al igual que la varicela, y después del periodo agudo pueden presentarse complicaciones. En el caso del sarampión, las más comunes son las neumonías, pero pueden presentarse también encefalitis y otros cuadros, que por suerte no son comunes, pero están presentes y hay que tenerlos en cuenta. Doctor, ¿el frío le hace mal a la persona que tiene sarampión? Mire, lo ideal para cualquier persona, y en especial para una persona enferma, es tener un medio ambiente templado, ventilado, y él estar abrigado de acuerdo a la situación. Pero el frío, las enfermedades del frío son la gangrena por el frío. O sea, la bronquitis, por ejemplo, no es una enfermedad provocada por el frío. El frío es un factor que ayuda. Pero ¿cuántos chicos están, como dicen todos, pero el chico de la villa está en la calle y no tiene una bronquitis? Eso ayuda siempre y cuando el chico esté en contacto después con una persona enferma que le transmite la bacteria o el virus. Bien. Bueno, ¿y cómo se previene el sarampión? ¿Cómo hacen? Porque el sarampión aparece de golpe, salvo que haya un médico con experiencia que vea las manchitas. Claro, los otros, como usted mismo lo dice, si son jóvenes, nunca vieron un sarampión, las manchitas para que se lávese bien la boca, qué sé yo. Sí, no por menospreciar. No, porque no es culpa de alguien que nunca lo vio, porque no lo vio, no porque no lo quiso ver. ¿Cómo se previene? Se previene con la vacunación. La vacunación del sarampión, como le dije, está en la vacuna triple viral. Se hicieron campañas también, y se dan, como le dije, al año la triple viral, a los 15 meses un refuerzo y a los 6 años otro refuerzo. Y nunca más. Y nunca más. Y después hay planes de vacunación extras que, bueno, en ese momento, de acuerdo a la situación epidemiológica, se dice cuál es el grupo que tiene que ser vacunado en esa ocasión. Bien. Si le dicen a todo el mundo, tenga 20 dosis todo el mundo. Bueno, y le hago una pregunta. Nosotros asimilamos o ubicamos el sarampión en los chicos. ¿Pero puede un adulto también tener sarampión? Puede un adulto tener sarampión si no fue vacunado y estuvo en contacto con un paciente con sarampión. Muchas veces en los adultos que no fueron vacunados se considera que quizás en algún momento tuvieron el contacto con el virus y su sistema inmunológico lo bloqueó, entonces tienen cierta inmunidad, pero en otras ocasiones no y se enferman, sí. Y es más grave que en el chico. El que tiene sarampión sin estar vacunado, ¿después queda inmunizado? Sí, la mejor vacuna es la enfermedad. O sea, lamentable, ¿no? Lamentable, pero si se enferma de cualquier infecto contagiosa, no solo de sarampión, si adquiere la enfermedad, cuando una vez que se cura, la inmunidad que le deja es 100% positiva y no se borra.
no necesita ningún refuerzo. Bueno, hubo una época, hace muchos años, lo que tenemos muchos años, más que usted inclusive, recordamos que había... Bueno, pero yo todavía tengo pocos. Por eso, usted tiene pocos. Tengo 45. Por eso, usted tiene 45. De médico. Por eso, yo tengo 73 de edad. Nosotros recordamos que hubo un tiempo en que también se morían de esa por el sarampión los claro chicos. Que sí. ¿Y por qué? Porque le digo, por las complicaciones. Ajá. O sea, la mayoría de las veces cursa, no para decir, qué suerte que lo tuve, pero cursa y se cura, pero hay un porcentaje que se complica. Doctor, yo le agradezco mucho. Voy a estar con usted para el cierre del programa, pero mientras tanto vamos a una brevísima pausa, así nos acomodamos. ¿Le parece bien? Sí. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Muy bien, estamos con el doctor Pino Majewski cerrando el programa de hoy. Creo que tengan en cuenta algo, lo importante que es atender a las recomendaciones, no automedicarse y de inmediato consultar al médico. La fiebre muchas veces es síntoma de otra cosa que no es el sarampión, pero puede servir la consulta al médico para prevenir que pudiera ser un sarampión. Y con respecto al cansancio, muchas veces también puede que no sea un problema de apariencia de tuberculosis, pero por ahí en una de esas la podemos prevenir. Doctor Majewski, gracias por haber estado con nosotros. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. Que considero importantísimo. Si bien últimamente salieron notas sobre el uso del ibuprofeno, yo no les recomiendo, sino que les exijo que no usen ibuprofeno, menos aún en lactantes menor de 1 año. Y no se debe usar a cualquier edad en cuadros que son virales, como por ejemplo el sarampión. Está totalmente contraindicado porque puede provocar una complicación gravísima que puede llevar a la muerte. Muy bien. Bueno, ténganlo en cuenta. Señores, mi nombre es Carlos Siniscalchi y yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado, recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras y en Facebook /alasproductoras. Los espero la semana que viene. Hasta entonces.